Javier Rodellar. Buenos días. Es usted miembro de la Plataforma para la Defensa de los Afectados por la venta de préstamos hipotecarios de Caixa Cataluña. Ahí está el tema. Y nos enfrentamos ya de entrada con 1.404 pisos, que es lo que vosotros ahora mismo ustedes están defendiendo, en manos de bancos procedentes de desahucios en Cataluña que se han ofrecido a fondos buitre, además con una diferencia de precios de entre 5.000, se han vendido entre 5.000 y 20.000 euros. Esto es correcto, ¿no? Es correcto. Desde ASEFIF estamos defendiendo a aquellos deudores hipotecarios que están sufriendo la venta de su cartera de hipoteca o cartera de préstamos a fondos de inversión, lo que se llama comúnmente fondos buitre. Y lo hacemos especialmente ahora porque es cuando las entidades bancarias de alguna manera están desinvirtiendo en lo que se llama activos no estratégicos de lo que es un negocio nuclear, con lo cual venden a terceros, en estos casos fondos de inversión, mayormente norteamericanos, en concreto Blackstone. Ya sabéis que se ha adjudicado una cartera bastante importante de créditos y de préstamos de carácter hipotecario y anteriormente de carácter también no hipotecario en Cataluña y en toda España. Intentamos de alguna manera aquí articular una defensa eficaz, ya que las reclamaciones que suelen efectuar estos fondos son ciertamente agresivas. Es curioso porque nos enfrentamos en plena crisis económica también con un abuso hacia el ciudadano por parte no solamente de los fondos buitre, sino también de las autoridades que parece que están intentando entrar un poco en el negocio. Me explico. La Generalitat hace unos días, hace poco tiempo, decide hacerse con estos pisos procedentes de los fondos de inversión y para eso hace un decreto ley, aprisa y corriendo y dice, bueno, estos pisos tan baratos no los va a comprar no los van a comprar los fondos de inversión, sino que los vamos a comprar nosotros. Así es, y además no deja de ser llamativo y de llamar la atención precisamente no solo a quienes estamos el día a día defendiendo a los deudores hipotecarios, sino a los propios deudores hipotecarios. Es decir, es el derecho de tanteo y retracto es una facultad que se contempla en la ley, es perfectamente legal, pero sin embargo entendemos que se está ejerciendo con lo que se llama abuso de derecho, lo cual ocasiona en el fondo de inversión, a favor del fondo de inversión, una suerte de enriquecimiento injusto. Y es verdad, a raíz de ese decreto ley, que es extraordinario, es urgente, es bastante efectista pero poco efectivo, por cuanto seguramente no va a ir acompañado del presupuesto necesario para implementar esas medidas, y nos llama la atención de que de alguna manera no se empodere, no se habilite a los deudores hipotecarios a que puedan ejercer con garantías de manera clara, de manera directa y sin que les genere la indefensión que actualmente les genera precisamente la aplicación de este derecho, y puedan adquirir o recomprar las viviendas al mismo precio, junto con los gastos generales que le haya ocasionado la compra al fondo, precisamente al mismo precio en el caso de Blackstone que haya comprado este fondo de inversión, con lo cual además no se genera un desvalor económico para nadie, ni para el fondo, porque al fin y al cabo se le paga lo que él ha pagado, ni desde luego para las administraciones públicas, porque son precisamente las administraciones quienes tienen que velar para que los deudores en situación, insisto, de indefensión absoluta puedan mantener en la medida de lo posible la propiedad de sus viviendas, o bien, si ya la han perdido, aminorar en todo o en parte la mayor parte de la deuda hipotecaria que quede pendiente o la deuda dineraria posterior. Ayer, sin ir más lejos, Carmena, la candidata a la alcaldía de Madrid, anunció exactamente lo mismo, que si ella era alcaldesa, el ayuntamiento ejercería el derecho de tanteo sobre la compra de estas viviendas que proceden de desahucios hipotecarios. Lo ejercería antes de que esas viviendas pudieran llegar a los fondos buitre. Llegados a este punto y con esta intencionalidad por parte de los ayuntamientos y en este caso los gobiernos autónomos de ejercer los derechos de tanteo, yo me pregunto si se está informando bien al ciudadano, porque lo que nosotros vamos a tratar aquí es que precisamente el ciudadano tiene derecho de tanteo no solamente sobre los ayuntamientos, sino también sobre los gobiernos autonómicos. Y esto es lo que no se sabe. ¿Es cierto esto?
Y es el criterio que compartimos en ASEFI. Básicamente hay una desinformación absoluta. Es decir, la operativa ordinaria funciona, normalmente el cliente llega a tener conocimiento por terceros interesados, bien por el propio Blackstone, bien por Anticipa Real Estate, que es la filial de Blackstone que gestiona estos créditos, o bien por lo que era antes Catalunya Caixa, Catalunya Bank. Actualmente llega a tener conocimiento, pero de manera no fehaciente, de que efectivamente su cartera o su préstamo en concreto, su deuda, ha sido vendida a un tercero. ¿Qué sucede? No se le informa las condiciones de la venta y desde luego no se le informa tampoco el precio. Entonces, naturalmente, y a raíz precisamente de esta desinformación, el cliente se encuentra en una situación de indefensión. Las administraciones públicas, lo que entendemos los profesionales que trabajamos en este asunto, que tienen que facilitar precisamente que los deudores puedan ejercer un derecho amparado, insisto, legalmente, y que lo puedan ejercer de manera clara, directa y sin tener que, o en la medida de lo posible, evitando judicializar los procedimientos, porque los fondos de inversión o las entidades bancarias se niegan sistemáticamente, de alguna manera, a recepcionar esas peticiones de adquisiciones vía tanteo o retracto en su caso. Realmente lo que entendemos es que las administraciones públicas lo que intentan hacer en este caso es minimizar los impactos de las ejecuciones hipotecarias, en la medida de lo posible mantener a los propietarios de las viviendas en situación de ocupación legal, naturalmente, de los inmuebles mediante, por ejemplo, alquileres sociales o bonificados, pero entendemos que tienen que ir más allá. Es decir, lo que no puede ser es que se venga ejercitando un derecho contra un cliente de la entidad bancaria, que no olvidemos que en la mayor parte de los casos, porque los afectados mayormente son familias, en menor medida pymes, y a un momento que se encuentren en esa situación de desinformación, tomando en consideración que tienen la consideración de clientes minoristas o consumidores y usuarios, y por lo tanto la protección ha de ser mucho más privilegiada. Por lo tanto, y finalizando, intentando responder a la pregunta, es un paso necesario, es un paso efectista. Entendemos que no va a ser, insisto, tan efectivo como dicen los titulares de prensa, pero desde luego lo que realmente se tiene que dotar al deudor hipotecario son de mecanismos reales y realistas, ya no solo para viabilización del préstamo hipotecario que quede pendiente o de la deuda, son las conocidas como medidas de reestructuración viable de la deuda hipotecaria, bien con una reestructuración pura y dura, por ejemplo, innovaciones, carencias similares, bien con quitas o condonaciones parciales de deuda, o bien mediante la extinción del total de la deuda, la famosa dación en pago, con la entrega de la vivienda. Tienen que ir más allá, tienen que poner en marcha medidas mucho más ambiciosas que permitan efectivamente una segunda oportunidad. Hace poco ya sabéis que al amparo de esta nueva ley de la segunda oportunidad, de manera muy concisa, se habilita de alguna manera a las personas físicas una situación, un mecanismo concursal para lo que se llama los acuerdos extrajudiciales de pago, la exoneración del pasivo insatisfecho, pero igualmente tampoco es suficiente. Es decir, lo que notamos es que no hay una medida de fondo desde un punto de vista hipotecario, desde un punto de vista de la ley de la segunda oportunidad y sobre todo también desde una perspectiva de esa opción de derecho de tanteo y retracto para facilitar y dotar de mecanismos que sean reales, potentes y que los deudores hipotecarios con conocimiento de causa, es decir, debidamente y perfectamente informados, puedan ejercer estos derechos. Ahora hablaremos de cómo puede el ciudadano afectado acceder a poder cumplir su derecho de tanteo, pero antes contésteme a una pregunta, porque claro, los fondos buitre se están quedando con las hipotecas malas, por decirlo de alguna manera, con los créditos malos. Los créditos buenos se los queda el propio banco. Una persona que es pagadora, que puede pagar su crédito, que está pagando su crédito, al final pagará su crédito íntegramente. Y supongamos que una persona que accede a su derecho de tanteo puede recuperar su vivienda por 5.000 euros. ¿Se produce ahí un agravio comparativo legal importante? En cierta medida, y es verdad. Por un lado, tenemos supuesto número uno, es un deudor hipotecario que tiene una deuda de la cantidad que fuere y la está pagando, y por lo tanto la está pagando al amparo de un contrato elevado a público, que es el préstamo hipotecario, y por lo tanto al final acabará pagando el principal más los intereses, y normalmente son cuantías nada despreciables. El supuesto número dos es un deudor que o bien por circunstancias económicas normalmente sobrevenidas no puede seguir pagando y en consecuencia su activo es un activo francamente
francamente deteriorado y por lo tanto se consigue un activo en muchos casos tóxico. ¿Qué sucede? Que la valoración del activo tóxico es mucho menor que un activo sano, es decir, no es lo mismo un deudor que no pueda pagar una deuda, bien porque no pueda, bien por imposibilidad técnica, porque el banco tampoco le ofrece alternativas realistas y viables, que una persona que está pagando el préstamo y además hay una previsión económica de que lo va a poder seguir pagando a lo largo de los 20, 30, 40 próximos años. Por lo tanto, efectivamente, ese derecho de tanteo y retracto, esa suerte de cesión de créditos, viene a operar sobre activos deteriorados, sobre activos tóxicos, sobre activos en los que se estima que o bien va a haber un fallido o que hay un fallido actualmente, es decir, una ejecución hipotecaria, una vez que se verifiquen los correspondientes impagos y haya sido resuelto el contrato, o bien, una vez subastada la finca, hay una ejecución posterior sobre la deuda que quede pendiente. Con lo cual, efectivamente, es un derecho, pero es un derecho focalizado precisamente para defender al consumidor y usuario, en este caso, porque la mayor parte de los afectados son precisamente familias, precisamente porque ha habido una compraventa, es decir, la cesión de créditos es un negocio perfectamente legal y legítimo. El problema es que no se permite beneficiarse al deudor hipotecario de esa cesión de créditos y efectivamente puede darse la situación o la paradoja de que alguien que está al corriente acabe pagando la totalidad de un préstamo hipotecario que desde un punto de vista económico quizá no le interese, más que nada por el desvalor tan potente de precios reales de mercado de la vivienda actualmente y lo que debe, y alguien que no pueda pagar, pues efectivamente podría llegar a adquirir con unos requisitos que son ciertamente rigurosos y además muy acotados desde un punto de vista judicial, pero podría adquirir su propio crédito, digamos, podía recomprar a un precio mucho menor. Básicamente el precio de compra-venta por parte del fondo de inversión, ya sea Blackstone, ya sean los siguientes fondos de inversión que vayan comprando este crédito. ¿Cómo es que la legislación no se ha adaptado a este tema y hay semejante vacío legal en este aspecto? Sí, por una razón fundamental y es un criterio del despacho y lo vimos mucho en ejecuciones hipotecarias. Básicamente porque la ley va detrás de la realidad social y en concreto en España no hay una cultura de protección efectiva al consumidor y usuario. Si lo hubiera, no hubiéramos tenido que esperar las diferentes interpretaciones comunitarias a nivel europeo, precisamente los procedimientos de ejecución hipotecaria en el que se han verificando paso a paso una situación de indefensión, naturalmente en contra de las familias. Evidentemente no existe esa cultura de protección a los consumidores y usuarios y efectivamente también la legislación va por detrás de la realidad social, lo cual permite precisamente estas incertidumbres que además siempre perjudican en una única dirección a aquellos que tengan deudas con entidades o bien financieras o fondos de inversión inmobiliarios o no. A ver, yo tengo aquí, estamos hablando de los créditos inmobiliarios, pero yo tengo aquí un crédito personal de un cliente de Caixa, de Catalunya Caixa, y a este cliente con esta carta pues se le comunica que su préstamo ahora ha caído en manos de un fondo. Este señor lo primero que se planteaba, me contaba, es bueno, ¿qué va a pasar si yo me retraso un mes en pagar? O quizás a lo mejor porque yo deba 5.000 euros, al final se van a poder quedar con mi casa. ¿Esto es legal? Sí, es legal y no es legal. Lo voy a intentar explicar de manera esquemática. Lo que tenéis ahí es una comunicación. Vamos a enseñarlo, perdona un momentito, ahora vamos a enseñarlo a cámara, porque esto es totalmente cierto, es un documento. Este tipo de comunicaciones son las comunicaciones que viene efectuando Catalunya Bank a los que eran deudores hipotecarios con esta entidad y entendemos que es un documento estándar, es una suerte de documento tipo en el que adolece claramente de defectos formales, lo cual origina una evidentísima indefensión por parte de los clientes. Vienen a comunicar básicamente que ha habido una compraventa o cesión de créditos a favor de un tercero que se vehiculiza mediante el Fondo de Titulación de Activos, el FTA normalmente 2015, y no explican absolutamente nada más. Remiten de manera muy genérica un teléfono de información, insisto, de manera muy genérica, donde naturalmente la información de la parte contraria, que es el acreedor, pues va a ser parcial y sesgada. ¿Qué sucede? Insistimos, entendemos que adolece de efectos formales de carácter esencial. En primer lugar,
no es una notificación fehaciente. Normalmente lo suelen enviar por carta ordinaria, en ocasiones mediante incluso una llamada telefónica por parte de la entidad bancaria o del propio fondo, bien sea Blackstone, el fondo de inversión de turno o bien Anticipa Real Estate. Por lo tanto, en primer lugar, no es una notificación fehaciente y por lo tanto muchos afectados se dan por no notificados hasta que no les comuniquen que efectivamente, insisto, de manera clara y fehaciente, que había una cesión del crédito a favor de un tercero, las condiciones de la cesión y especialmente el precio desglosado de esa cesión o compraventa de créditos, de tal forma que desde ese momento y con los plazos que hay de los 9 días naturales para ejercer eventualmente esos derechos frente al tercero, el cedente y el cesionario, pues puedan hacerlo con conocimiento de causa, es decir, conociendo con exactitud qué se ha vendido, cómo se ha vendido y por cuánto se ha vendido. Insisto, son cartas tipo que vienen comunicando que ha habido una cesión de un crédito, lo cual eso significa que efectivamente va a haber un tercero que vaya a reclamar el 100% de la deuda que había pendiente en el momento de compra-venta del crédito, de cesión del crédito, pero no supone necesariamente un incremento de la deuda, bien sea hipotecaria o no hipotecaria. Al fin y al cabo, que ellos hayan comprado con un descuento, un desvalor importante, que es importantísimo, ese descuento no significa que vayan a reclamar el porcentaje que ellos hayan comprado la deuda, van a reclamar el 100% y van a intentar ejercer los derechos que les asistan como acreedor al nuevo fondo o al nuevo adquiriente. A ver, esto es un lío tremendo porque realmente tanto el banco como el fondo buitre se encargan de que la cosa se complique para que al final se pasen plazos y el usuario no tenga acceso a defenderse. Sí. Pero lo que sí está claro, y aquí es cuando vamos a empezar a dar soluciones, es que la persona afectada tiene derecho de tanteo. Vamos a intentar explicar cómo nos van a presionar, por una parte, para que nosotros no nos defendamos y qué es lo que podemos hacer para defendernos. Los plazos. Este señor recibe esta carta y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Voy a intentar explicar un poco la operativa que seguimos en la SEFIP cuando un cliente nos comunica, un afectado, un deudor hipotecario o no hipotecario, nos comunica que efectivamente ha recibido esta carta. También pudiera ser que dentro de un procedimiento judicial se le comunique que efectivamente hay una suerte de sucesión procesal porque hay un tercero que ha comprado esa deuda y por lo tanto se subroga en la posición del acreedor. Pero en todo caso, lo primero que hay que hacer es verificar naturalmente la fecha de recepción de esa carta y el modo de recepción. Venía hablando anteriormente. Hay básicamente dos tipos de remisiones por parte de este tipo de comunicaciones. Una es acreditativa de que efectivamente se ha enviado y por lo tanto se ha comunicado en tiempo y forma al deudor que había una cesión de créditos, y la otra es una comunicación ordinaria. Nosotros lo que venimos recomendando a los deudores que si la comunicación no es fehaciente y además, como venía insistiendo, adolece de efectos formales de carácter esencial, con lo cual la hacen ineficaz, en principio que se den por no notificados. Es decir, si yo debo una deuda y no se me comunica ni siquiera a quién tengo que pagarle exactamente, en qué condiciones se ha vendido mi deuda y qué precio es el precio de la compraventa para que yo pueda evaluar desde un punto de vista familiar si me interesa o no me interesa ejercer un derecho amparado legalmente, entiendo que por adolecer de efectos formales esa comunicación es en todo caso inválida, en el mejor de los casos, o bien no me doy por notificado, es decir, a mí hasta que no me comuniquen realmente con las condiciones que se deberían exigir por imperativo legal, que al final son susceptibles de interpretación judicial, pero son las condiciones mínimas, teniendo en cuenta esa protección privilegiada de consumidores y usuarios. Si no se me notifica eso, en principio no me doy por notificado. En todo caso, si se notificase el desglose exacto de la deuda o si se quisiera ejercer directamente ese derecho de tanteo y retracto, automáticamente habría que ser proactivos, es decir, sí, y entramos en una segunda fase. Recibimos una notificación, nos comunica una cesión de créditos, entendemos en la minoría de los casos que es una notificación donde de alguna manera se desglosan estos importes. Si no se desglosan igualmente y queremos ya agotar ese plazo de los 9 días, debemos también requerirles de manera fehaciente en tiempo y forma que efectivamente acusamos recibo y que exigimos
el importe ni las condiciones de la cesión de créditos, porque vamos a continuación una vez que tengamos conocimiento de esto último, vamos a ejercer esos derechos legales. Claro, ¿qué sucede? Que si hacemos esto, pues ya nos damos automáticamente por notificados, con lo cual hay dos vías. La primera, hasta que usted no me diga exactamente lo que hay, no, insisto, me doy por notificado, y la segunda, voy a ser más proactivo, voy a requerirles en tiempo y forma. Y a continuación, como no me vais a responder, porque ponen efectivamente todos los impedimentos legales y alegales que están a su alcance, me aperturan la posibilidad de poner una acción judicial, una acción de demanda del ejercicio del derecho de tanteo, y en este caso retracto, para reclamar mis derechos, donde al final sea un juez que determine que efectivamente cumplo los requisitos, siempre y cuando se cumplan los requisitos, crédito litigioso, de carácter oneroso, entre otros requisitos bastante estrictos, y efectivamente se me habilite judicialmente para recomprar esa deuda, que es una deuda que yo adeudo, valga la redundancia, pero que no se me comunica ni siquiera la cuantía que realmente adeudo, sino se me comunica la cuantía de la cesión. A ver, para los afectados que estén diciendo vaya lío legal, sí, no me puedo meter en estos líos legales, decirles que seguramente no lo saben, que a lo mejor un crédito de 150, 300.000 euros que ellos están pagando un crédito hipotecario, sí, o a lo mejor un crédito personal de 30.000 euros, sí, el fondo buitre, en el caso de los pisos, a lo mejor se lo está llevando, el piso se lo está llevando por 5.000 euros, en caso de Caixa Catalunya, entre 5.000 y 20.000 euros se los han llevado, o en el caso de un crédito personal, a lo mejor el fondo buitre lo ha comprado por 200 euros. Así es. Es en función de la cuantía, en función de la situación de la póliza o del préstamo, en función del deterioro de la deuda, y desde luego también en función de la situación segmentada de cada préstamo o cada deuda. Es decir, lo que hacen es comprar segmentos o bloques de deuda con diverso deterioro, y una cosa es el valor nominal y otra cosa efectivamente es el valor real de compra-venta. Ellos van a reclamar el total que se adeude, porque es lo que se adeuda a efectos legales, con independencia de que compren con descuentos muy potentes. Y efectivamente son descuentos muy potentes, y esto lo hacen así precisamente porque son activos ciertamente difícilmente recuperables. Por lo tanto, compran a un precio muy bajo y a continuación intenta dar salida con carácter inmediato. Recopilemos en este momento, porque yo tengo aquí un lío de papeles tremendo, pero lo vamos a arreglar enseguida. Una persona tiene un crédito hipotecario con Caixa Catalunya, en vuestro caso, o con Bankia, da lo mismo, sí, porque Carmena, la candidata al Ayuntamiento de Madrid, pretende hacerlo esto con Bankia. Tú no puedes pagar, te desahucian, sigues teniendo tu crédito de 300.000 euros que tienes que pagar incluso desahuciado, llega un fondo buitre, se queda con tu piso por 20.000 euros. No estamos mintiendo en los datos, porque aquí tenemos de los 1.404 pisos que se ha quedado Blackstone, el fondo buitre, en Palafrugell, por ejemplo, sí, se han comprado pisos por 5.000 euros, en Tortosa por 6.000 euros, en Lerida por 10.000 euros y en Barcelona por 20.000 euros. Pisos a lo mejor valorados en 100, 150.000, 300.000 euros. No estamos hablando de una tontería, estamos hablando te voy a hacer la pregunta, ¿estamos hablando de una presunta estafa sobre otra presunta estafa que ha sido la de los bancos y la de las hipotecas malas? Vale, voy a intentar responder. Yo entiendo que no es una estafa, básicamente, porque una estafa es una palabra muy seria, es un ilícito penal. Entiendo que no concurre en los supuestos del ilícito penal, pero sí que claramente estamos hablando básicamente de un ejercicio antisocial del derecho, de un abuso en el ejercicio igualmente del derecho y de una ausencia total de buena fe. Si eso lo unimos a una total desprotección de los consumidores y usuarios y una actuación de la Administración totalmente tardía e ineficaz, efectivamente es el conglomerado necesario para que haya una desprotección absoluta y total de las familias, especialmente familias y también pymes, y especialmente de aquellos deudores hipotecarios que no pueden seguir pagando. Por lo tanto, yo no hablaría de estafa, sí que hablaría de una situación absolutamente injusta desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal,
indefensión, abuso de derecho, una situación de desinformación, una situación también de ausencia de mecanismos reales que permitan al ciudadano medio ejercer sus legítimos derechos, y desde luego existe. Y existe además, bajo mi punto de vista, porque no hay una actuación decidida por parte de la Administración que regule con mayor concreción, con mayor claridad, el ejercicio precisamente de estos derechos o la reestructuración viable de la deuda, ya sea hipotecaria o no hipotecaria, o bien una segunda oportunidad real, realista y viable, y de manera además menos onerosa para los particulares y también para las pymes, ¿por qué no? Es curioso, y esto ya es un comentario mío al margen de todo este lío, es curioso que en plena campaña electoral ningún partido político, aparte de acciones puntuales, lleven en sus programas reformas importantes y estructurales en las leyes para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar en una posible, hipotética, futura burbuja inmobiliaria o recuperación del mercado hipotecario, ¿no? Sí, bajo nuestro punto de vista, no hay un criterio en defensa del consumidor, en defensa de las familias y también de las pymes endeudadas. Es decir, no hay una proposición de reforma de calado desde esa triple perspectiva de reestructuración de deuda o viabilización de deuda, de la segunda oportunidad o del ejercicio del derecho legal de tanto y retracto como adquisiciones preferentes a favor de los endeudados, y no lo puede haber por motivaciones políticas. Hay una suerte de consenso político precisamente de hacer actuaciones muy puntuales, mediáticas, pero poco efectivas en la práctica, y desde luego entendemos que lo que no se puede hacer es una omisión en cuanto a una legislación real y efectiva que permita a las familias de las pymes saldar definitivamente con el cumplimiento de unos requisitos que pueden ser más o menos estrictos, pero en todo caso que tiendan a solventar una situación extraordinariamente grave y además una situación que tiene el carácter estructural, es decir, hay unas capas importantes de población y de empresas que están sometidas a una presión por parte de las entidades financieras o de los fondos de inversión fortísima, y desde luego entendemos que no existe ese amparo suficiente por cuanto no se les dota de mecanismos legales y financieros que les permita precisamente, afrontando total o parcialmente las obligaciones, compeler a estas entidades que asuman su cuota de corresponsabilidad en la solución. Lo que no se puede es no hacer nada, que entendemos que es básicamente lo que se está haciendo actualmente. Vamos a ver, los ciudadanos que están en esta situación están en una situación de indefensión, pero también están en una situación de descapitalización, están en una situación precaria, no tienen acceso a la defensa, a su propia defensa. Recuperar sus casas en este aspecto, es decir, hacer uso de su derecho de tanteo, puede suponerles meterse en un vericueto judicial importante, que cuesta dinero, que cuesta tiempo, que hace falta entender. ¿Cómo lo pueden hacer realmente? O sea, una persona ahora mismo se encuentra en esta situación y ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues vamos a ver, en ASEPIB, asociados, nosotros somos profesionales desde 3 sectores diferenciados: sector financiero, sector también jurídico legal, abogados, y sector económico. También contamos con economistas. Efectivamente no es fácil, es un asunto deliberadamente complejo, porque se ha regulado así de manera genérica, con lo cual hay unas incertidumbres muy potentes, pero entendemos que hay soluciones y no puede dejar de haberlas precisamente porque, insisto, son deudas estructurales en el que efectivamente si el deudor no paga tiene un problema, pero si yo, banco, o yo, fondo de inversión, no me pagan y veo que el deudor es definitivamente inejecutable porque está en situación de insolvencia total y sobrevenida, también tengo un problema porque tengo un crédito que jamás voy a poder satisfacer y además me ha costado un dinero. Por lo tanto, bien sea cuando hay una previsión de verificar un impago, una serie de impagos, bien sea cuando hay una ejecución hipotecaria, o bien cuando ya ha habido en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de la ejecución extrajudicial ni hablamos porque ha sido absolutamente inexistente, en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria ha habido una subasta judicial, con lo cual, una vez que se subasta, naturalmente se pierde la propiedad de la vivienda, no la posesión, y hay una deuda, normalmente, una vez verificado el lanzamiento, normalmente una deuda importante.
se pierde la vivienda, suele haber una deuda bastante importante, porque además los intereses, gastos de una ejecución son relativamente elevados y en consecuencia los deudores se encuentran deudores, o también pymes, en el que legítimamente se han financiado mediante estos instrumentos, pymes, hablo de pymes rentables que funcionan y dan puestos de trabajo y tienen que cerrar precisamente por esa inflexibilidad por parte de la parte ejecutante, entidades financieras y fondos de inversión. E intentando responder a la pregunta, sí, son procesos largos, son procesos complejos en los que básicamente se plantean tres alternativas diferenciadas. Voy a intentar recapitularlas. En primer lugar, y con carácter previo, simultáneo o incluso a posteriori, una suerte de reestructuración de deudas siempre y cuando, bajo nuestro criterio, contemple quitas. Es decir, hay un sobreendeudamiento y lo hay porque no se va a poder pagar. En consecuencia, en la mayor parte de los casos, novaciones, ampliaciones, carencias, son medidas muy puntuales para situaciones a largo plazo, estructurales, y por lo tanto incrementan a medio y largo plazo la deuda, con lo cual queremos quitas, eliminaciones o condonaciones de deuda parciales. A continuación, naturalmente, hay una propiedad. En unos casos el deudor esté dispuesto a perder esa propiedad. Naturalmente se extingue la deuda y en otros casos no, pero en todo caso hay una propiedad que da juego. Bien sea normalmente cuando hablamos con los fondos de inversión o con los bancos, en ocasiones facilitamos las cosas, es decir, hacemos números, en ocasiones hay que tomar en consideración también el valor actual real de mercado de la vivienda. Si el precio ha sufrido un desvalor o el valor ha sufrido un descuento importante según precios realistas de mercado y vemos que la deuda hipotecaria es notablemente superior, desde un punto de vista financiero, como nos comentan los economistas, es antieconómico seguir pagando algo que realmente ha sufrido un desvalor importantísimo y que no se prevé una revalorización a medio y largo plazo. Entonces, se puede jugar con eso. Si posteriormente, una vez perdida la vivienda, hay una situación de ocupación de la vivienda, también se puede jugar con la posibilidad de facilitar la ocupación de la vivienda, naturalmente si conlleva una extinción de la deuda. Si ya se ha perdido la vivienda y ya se ha desocupado la vivienda porque ya el afectado ha sufrido un proceso de lanzamiento, de desahucio, entonces hay una deuda pendiente muy importante. También negociamos reestructuraciones o quitas de deuda. Y todo esto, al margen de ese derecho de tanteo y retracto, son medidas alternativas, pero son medidas alternativas que no dejan de tener un componente muy fuerte desde el punto de vista negocial. Es decir, se entabla una negociación interna con el acreedor y se le explica desde un punto de vista económico, jurídico, social y patrimonial, precisamente del deudor, poniéndolo en confrontación con los números de la hipoteca o del préstamo o de la deuda, para que vean y entiendan que es la solución económica, la mejor solución para todos, la más viable y la más rápida. Insisto, todo eso al margen del derecho de tanteo y retracto. Me da la sensación, vamos a ir recopilando un poquito porque ya vamos a ir cerrando, me da la sensación de que al final, con esto de la burbuja inmobiliaria, se hizo dinero con la burbuja inmobiliaria. Los constructores hicieron dinero con la burbuja inmobiliaria, dejaron un pufo, tanto bancos como constructores, que ha pagado la sociedad. Siguen pagando las personas que compraron pisos con créditos fáciles y baratos y engañados por ahí. Y al final se está convirtiendo en un negocio también el tema de la post-crisis, es decir, se sigue haciendo dinero con el pobre, quitándoles las casas, ¿no? Con lo fácil que sería la dación en pago, ¿no? O sea, vamos a ver, yo no puedo pagar mi vivienda, te la entrego y punto. Sí, es una medida. Nosotros recibimos cientos de llamadas cada semana de personas o de empresarios que están literalmente arruinados, que lo han perdido, lo van a perder todo y son conscientes de ello, y que sobre todo no ven alternativas realistas y viables. Y básicamente no lo ven porque, como indicaba anteriormente, no hay una voluntad real de intentar solucionar con carácter definitivo esta situación mediante, insisto, extinciones de deuda realistas, tomando en consideración la situación personal de cada familia y la situación de la deuda, del préstamo hipotecario, de la póliza en cuestión. Igualmente también no se articula mecanismos claros, reales, para el ejercicio de ese derecho de tanteo y retracto, y efectivamente no tiene bajo mi punto de vista, y es un criterio que compartimos en el despacho, en la SEFI Asociados, es un criterio que compartimos, no tiene ninguna significación que un deudor hipotecario no pueda recomprar su deuda, insisto, por el mismo precio que viene un tercero, normalmente fondos de inversión
mayormente también norteamericanos, véase Blackstone o los sucesivos fondos que vamos a conocer en los próximos meses, y no se hace precisamente por, insisto, una desprotección del consumidor, del usuario, normalmente del cliente minorista, con lo cual se permite, insisto, ese ejercicio antisocial del derecho, esa situación de abuso, esa desinformación, y no permite a las familias que puedan ejercer unos derechos que se reconocen en el propio Código Civil, y además que no ocasionarían ningún desvalor económico a nadie, básicamente porque si el banco vende con un descuento importante una deuda, lo hace bajo su cuenta y riesgo, y el adquiriente lo compra porque entiende que el precio es justo. Por lo tanto, si al adquiriente, al fondo de inversión en cuestión, se le paga el dinero que ha comprado, no se genera ningún desvalor. Ahora bien, no obtener las plusvalías tan potentes que pretendía obtener, pero es una cuestión ya mercantil del propio fondo de inversión, totalmente ajena a la economía familiar de las familias que quieren de alguna manera defenderse jurídica y económicamente. Recuperamos y cerramos. No estamos hablando solamente de familias desahuciadas, sin posibilidades de nada, sino que también estamos hablando de familias en una situación con trabajo que también se les intenta quitar las casas, se les quita las casas por retrasos en pagos, etc., etc., etc. Estamos hablando de empresarios que pierden sus naves, pierden sus oficinas, pierden sus lugares de trabajo. Estamos hablando de empresarios que pierden incluso sus coches para trabajar, sus furgonetas. Estamos hablando de este tipo de cosas, de bancos que venden sus productos tóxicos a fondos buitre que actúan sin ningún tipo de escrúpulo y que ejecutan. También estamos hablando de que hay solución, de que el ciudadano puede ejercer su derecho de recuperar sus bienes por delante de las administraciones. Y estamos hablando de que ya que se puede hacer, que lo hagan, que puedan recuperar sus bienes y su vida, ¿no es así? Así es. Vamos a ver, un fondo de inversión lo que quiere es maximizar a la mayor brevedad posible el beneficio empresarial que pueda obtener como consecuencia de esa compraventa. Con lo cual, se debería, en todo caso, dar una prioridad, dar una preferencia desde puro sentido común a las familias para que puedan negociar, pero con condiciones más potentes, ya que nos encontramos con un desequilibrio entre las partes. No es lo mismo un banco que una familia, no es lo mismo un fondo de inversión frente a una familia o una pequeña pyme. Y efectivamente hay una situación de sobreendeudamiento, pero de carácter estructural, con lo cual, mientras que no salgamos de esa situación de sobreendeudamiento mediante una política activa que permita defender de manera más eficaz a los consumidores y usuarios o a las pymes, lo vamos a tener ciertamente complicado, por cuanto de alguna manera también, insisto, esa desprotección ocasiona a corto y medio plazo ya no solo lanzamientos o desahucios, sino deudas posteriores una vez que se haya perdido la totalidad del patrimonio, lo cual es algo muy serio y exige también medidas efectistas, medidas realistas que tiendan en la medida de lo posible a extinguir la deuda que quede pendiente. Y efectivamente hay soluciones. La primera de ellas es la proactividad. Es necesario que alguien que tiene una deuda de alguna manera plantee proactivamente soluciones realistas y viables al acreedor que fuera, ya sea un fondo de inversión, ya sea una entidad bancaria. Y naturalmente esas medidas han de conllevar no solo una reestructuración, sino una quita, bien total o parcial. Si no, no tiene mucho sentido. Si no, estamos alargando un problema de fondo que es una deuda absolutamente impagable. Soluciones hay. Entendemos que la tendencia es favorecedora y poco a poco van a aparecer o van a legislar con actuaciones más concretas, más específicas. E igualmente también va a haber una corriente jurisprudencial más favorecedora hacia aquellas familias o pymes que efectivamente pierden el patrimonio, lo van a perder, que legítimamente no pueden pagar la deuda y de buena fe intentan buscar soluciones o acuerdos transaccionales, judiciales o extrajudiciales, que permitan finalizar la reclamación de deuda con soluciones relativamente satisfactorias para todos. ¿Esto puede tener un efecto retroactivo? Entiendo que podría tenerlo, es un poquito más complicado. Desde luego lo que sí que se deberían articular son mecanismos más
más expeditivos para aquellas familias o pymes que hayan perdido su patrimonio y que encima además les están reclamando deudas pendientes, lo cual les ocasiona también una situación de colapso económico a medio y largo plazo. Y eso es inadmisible desde el punto de vista social, porque es inadmisible que haya pymes, que haya familias que realmente no puedan respirar desde un punto de vista financiero porque se les reclama deudas por decisiones pasadas que desde luego fueron desacertadas, pero fueron desacertadas por parte de la familia o la pyme, pero también por parte del profesional, que es el banco, y que todavía no asume su cuota o parte de corresponsabilidad en un asunto grave, delicado y además que tiende a prolongarse en el tiempo. Pues lo dicho, podemos ejercer nuestro derecho de tanteo, hagámoslo, no será fácil, no nos lo van a poner fácil, pero tenemos el derecho y podemos recuperarlo nuestro. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Gemma, un saludo. Ha ido bien. El tema que nos estamos apuntando al final lo hemos tocado al principio. Vale.